Muy buenos días, estimados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz sea para ustedes, hermanos. Así que voy a comenzar a leer la palabra del Señor y dice en el Salmo 143, versículo 8: Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Verso 10: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Así es. Hermanos, he leído el Salmo 143, versículo 8. Les invito por favor a tener estos momentos, un tiempo de oración. Oremos. Padre Celestial, bendito Rey, te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar conectados. Padre, y te pedimos que en esta mañana tú nos hables, nos edifiques en tu palabra, que tú uses al pastor Ramón, Señor, en la prédica, Padre Santo, y que tú nos sigas hablando, Señor, exhortando y edificándonos en tu santa palabra. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien. Hermanos, ahora voy a leer el Salmo 96. Muy bien, en el Salmo 96 dice la palabra de Dios: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Hermanos, les invito a poder entonar juntos este coro que tiene por título Ven, es hora de adorarle. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono estamos.
tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Ven. Amén. Así es, gloria a Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice en 1 Pedro capítulo 3, verso 1, y luego voy a leer verso 7. Muy bien, dice la palabra, capítulo 3 de 1 Pedro 1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Verso 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy bien, hermanos. Ahora les invito a que juntos podamos entonar cada uno en sus casas el coro Es Exaltado. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y la alabaré. Es exaltado en lo alto, exaltado su nombre. Es el Señor, por siempre reinará, y en su amor por siempre de gozar. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y la alabaré. Es exaltado en lo alto, exaltado su nombre. Es el Señor, por siempre reinará, y en su amor por siempre de gozar. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Amén. Muy bien. Ahora voy a leer lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3 del verso 18 y 19. La palabra de Dios dice de Colosenses: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Y hermanos, a continuación les invito a entonar juntos este himno que tiene por título Danos un bello hogar. Entonemos juntos, hermanos. Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya sabor a hiel, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello
bello hogar, donde la madre con devoción sepa mostrarnos su compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Amén. Así es. Estimados hermanos, ahora le voy a dar pase al pastor, así que estemos atentos a la palabra del Señor. Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas. Es para mí una gran alegría estar con ustedes en este día especial, Día del Señor, para alabar su nombre y para escuchar su santa palabra. Vamos en este momento a pedirle a Él que Él nos guíe por medio de una oración, que Él tome el control de todo este culto. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la vida que nos das. Y gracias por este hermoso día que tú nos has brindado, Señor. Y queremos pedirte que tú administres todo este tiempo de la predicación, Padre Celestial. Que tu Santo Espíritu nos enseñe, Señor, tu palabra y los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor, para que tú lo llenes de tu presencia, con tu Espíritu Santo y con tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos y tus hijas que se han congregado, Señor, en este momento. Todos los que están conectados, Padre, en este culto especial. Y desde ya, Señor, te agradecemos por todo lo que tú vas a hacer, Señor, en este tiempo. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Estimados hermanos y hermanas, estamos predicando sobre la familia. Tenemos diferentes temas muy importantes y en esta mañana nos toca hablar sobre las buenas relaciones entre esposos. Un tema muy importante. Quisiera usar un texto introductorio en Efesios 5, versículos 1 y 2, luego del 8 al 10 y luego del 17 al 20. Dice así la palabra del Señor. Efesios 5, versículos 1 y 2 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y amad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora del 8 al 10 dice: Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y ahora, versículos del 17 al 20 dice: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí Pablo primeramente está hablando a la iglesia en Éfeso
y haciéndoles ver que como cristianos, cómo debemos relacionarnos. Entonces esto es muy importante considerar para los esposos, para el matrimonio que es creyente en el Señor. Hay un mensaje como hijos de Dios, cómo debemos vivir. Esto es muy importante antes de pasar a ver la relación ya como esposos. ¿Cómo debe de ser? Dice, y aquí tenemos el imperativo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Este es un punto muy importante para todo creyente, y en el caso de la pareja de esposos, ¿no? Ya hablamos el domingo pasado que el matrimonio es entre creyentes. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice. Entonces estamos hablando a una pareja de creyentes. Entonces el creyente debe ser realmente imitador de Dios y debe andar, dice, en amor como Cristo nos amó. Entonces es esa pareja que realmente se relaciona. Y luego en el versículo 8 sigue enfatizando: andad, dice, como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces el creyente, tanto la esposa como el esposo, deben andar, dice, en toda bondad, justicia y verdad, como creyentes en el Señor, y buscando agradar a Dios. Miren qué interesante. Y luego pasa, ya, dice: antes bien sed llenos del Espíritu. Y aquí menciona quienes realmente son llenos del Espíritu. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando al Señor en vuestros corazones. Son dos personas que de corazón alaban al Señor y están llenos del Espíritu. Y luego dice: dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay toda una gratitud a Dios y se hablan bien. Entonces, en ese marco, esto es muy importante. Después Pablo ya empieza a hablar a la pareja, a los esposos, cómo deben relacionarse sus esposos, que son creyentes, que son llenos del Espíritu Santo, que se han convertido a Dios. Entonces esto es importante, esto es muy importante. Ahora vamos a ver cuál es la relación que debe haber entre el esposo y la esposa. Y aquí tenemos un versículo clave que es el 21, versículo 21, dice, Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí está el versículo clave para todas las demás relaciones, empezando por la relación entre esposos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En la otra versión dice: sed sumisos los unos a los otros por respeto a Cristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Los unos a los otros por reverencia a Cristo. Deben sujetarse los unos a los otros, los que honran a Cristo. Entonces esto es muy importante en las relaciones, es ser temerosos de Dios en todas las relaciones. Y aquí vamos a ver cómo realmente se enlaza, miren este versículo 21 con lo demás. En el original está solamente el verbo someteos, el 21, que se traduce como subordinados en el temor de Dios, los unos a los otros en el temor de Dios. Y luego empieza en las demás relaciones, empieza en la primera relación, es ahí con la esposa, ¿no? Con el esposo, y empieza con la esposa.
Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si es lógicamente temerosa de Dios, tiene que estar sometida al esposo o subordinada al esposo, como dice en la versión interlineal, sometida al esposo, pero en reverencia al Señor, en el temor a Dios. Entonces esto es un punto muy importante, muy importante. Y luego sigue, hasta el versículo 24, habla de la esposa. Y menciona los motivos también, ¿no? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, captemos la idea. Es una pareja temerosa de Dios. Temerosa de Dios. Y esa pareja temerosa de Dios, empieza la esposa, dice, está sujeta al esposo porque el esposo es cabeza de la esposa. Es la cabeza en el hogar. Entonces, ella tiene que estar sujeta al esposo porque él es la cabeza en el hogar. Y luego pone, miren, el símil, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, qué bueno, esa sujeción de la iglesia a Cristo. De igual manera, es buena la sujeción de la esposa al esposo, porque el esposo es la cabeza en la familia, y eso es bueno. Imagínense, si la iglesia no estuviera sujeta a Cristo, donde no fuese iglesia realmente. Cuando la iglesia está sujeta a Cristo, realmente va a crecer, va a avanzar, va a desarrollar. De igual manera, si la esposa no está sujeta al esposo, en el Señor, en el temor de Dios, el matrimonio no va a funcionar. Es muy interesante ver el símil, así como la iglesia está sujeta a Cristo, la esposa debe estar sujeta al esposo porque él es la cabeza. Entonces es buena la sujeción, pero tomando en cuenta el símil. Bien, luego vamos a seguir con la esposa. Vamos a ver ahora en la versión de Colosenses, ahora, miren, importante ver en Colosenses 3:18, aquí Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Colosenses y está reafirmando y profundizando esa relación entre esposos. Miren el versículo 18 que dice lo siguiente: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Está reafirmando lo que dice Efesios y está profundizando cómo conviene en el Señor, sujeta como conviene en el Señor. Y miren cómo traducen las otras versiones este versículo. Dice: mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como conviene a quien cree en el Señor. Y la Nueva Versión Internacional dice: esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Y Dios habla hoy, dice: esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. Y el lenguaje actual dice: ustedes, las esposas, deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Entonces, qué interesante, es en el Señor, como conviene en el Señor. No es como ella quiere, ni como el esposo quiere, sino como Dios quiere. Y si es como Dios quiere, va a ser para bien, tanto para la esposa como para el esposo y para la felicidad de la familia. Este es el detalle, miren cómo profundiza Pablo acá. La sujeción es en el Señor, porque no olviden el versículo 21,
está diciendo que se sometan los unos a los otros en el temor de Dios. Esta es realmente la clave, la llave realmente del éxito de la relación entre esposo y esposa. Es en el temor de Dios, como Dios quiere. Este es un punto muy importante allí. Luego, vamos a ver ahora, miren, hemos visto la versión de Efesios y la de Colosas, dos iglesias. ¿Y saben cuándo se escriben estas cartas? Estas cartas se escriben cuando Pablo está preso en Roma, en su primer encarcelamiento, el año 62 después de Cristo. Es un tiempo difícil, es un tiempo de persecución, y Pablo está preso. Entonces se necesita realmente fortalecer la familia, y desde allí de la cárcel envía, miren, estas dos cartas a las iglesias para fortalecer en tiempos difíciles, hermanos. Tenemos que fortalecer la familia, así como hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Tenemos que fortalecer la familia, profundizar, reafirmar. Ahora vamos a ver la otra carta que Pedro ahora, miren, vamos a ver, primera de Pedro 3. Es muy interesante ver acá en Pedro el énfasis que él hace. Pedro 3, del 1 al 6. Dice así, primera de Pedro 3, del 1 al 6. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Vamos a ir explicando punto por punto. Ese es el primer punto. Y de igual manera, miren, Pedro está escribiendo más o menos el año 64 después de Cristo, 2 años después de que Pablo escribió las cartas a Efesios y Colosenses, en tiempo difícil, donde Nerón estaba ahí persiguiendo a los cristianos. Entonces, de igual manera, miren, Pedro tiene cuidado de las iglesias para que sean fortalecidas. Así como hoy, en estos tiempos difíciles, la familia tiene que ser fortalecida, empezando por los esposos. Miren qué importante es en este tiempo, hermanos y hermanas, fortalecer las familias. Y mire, aquí estamos viendo ya, Pedro habla de las bendiciones, de la sujeción de la esposa. Qué precioso. Miren la primera bendición acá. Primera de Pedro 3, 1 y 2 dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Miren, hermanos y hermanas, la bendición de la sujeción. En ese tiempo, y casi en todos los tiempos, los estudios que se ha hecho, son las mujeres que primero se entregan a Dios. En una familia de no creyentes, es la esposa que primero se entregó al Señor en ese tiempo. Y el esposo era inconverso. Entonces, ¿cómo una esposa que tiene un esposo inconverso, cómo lo puede ganar para Cristo? Mire, aquí dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esta es la bendición realmente de la sujeción. Sin palabra, dice, por la conducta, por el comportamiento. Una mujer temerosa de Dios, una mujer realmente que hace las cosas de acuerdo al Señor y que está sujeta a su esposo. Miren la primera implicación, que va a tocar el corazón de ese esposo inconverso. Y se va a convertir no por las palabras, sino por la conducta de la esposa.
porque es temerosa de Dios, ama al Señor, y lo primero que considera es en el Señor. Su sujeción va a ser en el Señor, y esa sujeción, esa obediencia va a tocar el corazón de ese esposo incrédulo. Esta es la primera bendición. Por eso es importante. Miren, aquí vemos ya la cosecha, y en tiempo difícil, Pedro está hablando en tiempo que Nerón perseguía a los cristianos y a las familias. Miren qué importante, hermano, y este es un mensaje para hoy realmente. Y sigue la siguiente bendición, mire, versículos 3 y 4, dice: considerando, dice el versículo 2, 3 y 4, dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces aquí encontramos, miren, un dato muy importante que está hablando realmente para la esposa. Dice, en la otra versión dice, que la belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta belleza vale mucho delante de Dios. Y el lenguaje actual dice, su belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en su corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Miren la importancia realmente de la conducta y de ese ornato interno, que no solamente va a cautivar al esposo, sino que agrada a Dios. Miren, hermanos, hermanas, las consecuencias de cuidar el ornato interno, de ese corazón apacible, amable, amoroso. Va a cautivar el corazón del esposo y también del Señor. Eso le agrada al Señor. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Con ese corazón apacible, amable, temeroso de Dios. Va a cautivar al esposo y también es de mucha gratitud al Señor. Qué hermoso, mire. Miren las bendiciones que hay realmente en ese corazón afable y apacible y en esa buena conducta. Miren lo que se cosecha acá. Es de gratitud, dice al Señor. Es muy valioso delante de Dios. ¿Y qué más? Miren ahí los siguientes versículos. Dice los versículos 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándola Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Miren qué importante declaración esta. Versículos 5 y 6. Dice en las otras versiones, cuando obráis bien sin tener ningún temor, ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Dios habla hoy, dice, si hacen el bien y no tienen miedo de nada. El lenguaje actual dice, si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella. Miren esta bendición que debe considerar realmente la esposa y también el esposo. La esposa no tiene que tener miedo, sin temor.
va a estar sujeta sin miedo, porque puede sujetarse por miedo al esposo, ojo. Libre, sin temor, tiene que realmente esa sujeción es sin miedo, es voluntariamente, de gozo, de alegría, porque va a ver realmente los beneficios. Es tanto para Dios y para la familia. Sin miedo, sin temor. Qué cosa maravillosa realmente esta. Entonces ahí está cosechando esta sujeción y esa buena conducta y cuidar de ese ornato interno. Va a beneficiar al esposo, va a ser de bendición para el Señor y para ella. Va a ser feliz sin miedo. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que el esposo no va a hacer nada realmente para que, no va a amenazarla a la esposa para que se sujete, sino es voluntario, con amor, con gozo, con libertad, sin miedo. Entonces, hay un mensaje grande acá para las esposas, que hagan el bien sin tener miedo, que busquen la paz sin tener miedo, sino por amor, para glorificar a Dios y para beneficiar realmente el hogar, porque donde hay paz, realmente hay bendición de Dios. Entonces, qué hermoso este pasaje, miren la bendición. Ahora pasemos al esposo nuevamente. Hemos visto realmente lo que debe hacer la esposa, ahora pasemos al esposo. Miren qué interesante. Volvemos a Efesios 5, versículos 25 hasta el 27, dice así. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí está la relación del esposo con su esposa. ¿Qué debe hacer el esposo a esa esposa que realmente está sujeta a él, que se presenta con un ornato hermoso y de obediencia y temerosa de Dios? Aquí está el mandato imperativo, miren, el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Este es un mandato, y es el amor ágape, ese amor desinteresado, sacrificial, que se entrega. Y miren el símil que usa. Así como Cristo amó a la iglesia, también el marido debe amar a la esposa. ¿Y cómo no amar a esa esposa que está sujeta a él con un ornato interno maravilloso, que le da el ejemplo también a él, ¿no? Si es inconverso, ¿no? Entonces, qué hermoso. El símil, así como Cristo amó a la iglesia, y miren, con ese amor, el amor de Cristo que hace por su iglesia, lo que puede hacer el amor de un esposo por su esposa. Qué preciosa descripción y calificativos que usa así, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma, a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire, aquí está también cómo el esposo puede cuidar y presentar una esposa maravillosa. Qué labor del esposo. ¿Y cómo lo gana? Con amor. Aquí está. Aquí está la cosa. Y luego sigue, miren los versículos 28 y 30. Aquí Pablo va a resaltar la labor del esposo. Habla bastante del esposo, de la responsabilidad. Dice 28 al 30, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo,
de su carne y de sus huesos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Miren, hermanos, aquí está la labor del esposo, con el amor, ágape, lo que puede hacer, lo que puede presentar una esposa maravillosa. Entonces, miren, y allí el 33, es muy interesante ver el 33, esa es la conclusión que Pablo está haciendo acá de la pareja, de los esposos. Y aquí concluye: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Repite 3 veces acá el amor que el esposo debe tener a la esposa. Y dice, y la mujer respete a su marido. La sujeción es respeto, porque él es la cabeza en el hogar. Entonces, así Pablo está concluyendo acá en Efesios. Pero miremos en Colosenses nuevamente la responsabilidad del esposo. Dice lo siguiente, miren, Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Miren, muy interesante realmente esta descripción que está haciendo acá Pablo en Colosenses. Está profundizando realmente en la relación allí. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Reafirma lo que dijo a la iglesia de Éfeso y nuevamente lo reafirma acá diciendo: no seáis ásperos con ellas. En otras versiones dice: no sean duros con ellas, no las traten con aspereza, no la maltraten, nunca las traten mal y mucho menos con rencor, y no os amargáis contra ellas. ¡Qué tremendo! Miren cómo está reafirmando y profundizando la relación. A una esposa realmente que está sujeta a él, que le brinda realmente ese corazón afable. Miren cómo debe tratar el esposo. Debe tratarla, dice, con amor y no maltratarla, sin rencor, sin cólera. ¡Qué tremendo! ¡Qué cosa maravillosa! Hoy en este tiempo, justamente, debemos fortalecer las relaciones en la pareja, en los esposos, que es fundamental para el bienestar de toda la familia. Y luego, veamos, miren ahora, Pedro, nuevamente, sobre el esposo, el versículo 7, primera de Pedro 3:7, como Pedro nuevamente realza ahí la labor del esposo. Dice así, versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Así como la esposa realmente con ese ornato interno lo ha ganado a él y está sirviendo y buscando la paz sin miedo, sin temor, está haciendo el bien en el hogar. El esposo igualmente tiene que corresponder a esa esposa. Igualmente, aquí viene, miren el imperativo, vivid con ellas sabiamente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El esposo también tiene que ser temeroso de Dios. Vivid sabiamente. Tiene que estar relacionado con el Señor bajo el temor de Dios. Él tiene que amar a su esposa en una forma sabia. Qué tremendo. ¿Qué más? Dando honor a la mujer como un vaso frágil, dice. Qué linda expresión esta, como un vaso frágil. Pues es un ser, dice, más frágil, tratando cada uno, dice, a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada.
En la otra versión dice, denles el honor que le corresponde, reconociendo que ellas no tienen la fuerza de ustedes. Tributar voluntariamente honor a la esposa. Miren qué interesante acá. Y luego sigue, y como dice, a coherederas de la gracia de la vida. Porque además, tributadles el honor que merecen como coherederas de la gracia de la vida. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Ambos van a vivir eternamente en el reino de los cielos. Entonces, desde acá tiene que empezar a tratar bien el esposo a la esposa. Miren la trascendencia que tiene la relación, hermanos. Es presente y futura. Ustedes van a participar de la herencia de la vida eterna y traten bien a la esposa. Y luego finaliza, miren, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué cosa? Dice en la otra versión, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Miren qué bendición. Cuando una esposa realmente es temerosa de Dios y obedece a su esposo, y el esposo le ama con ese amor ágape, y le considera, le da un trato especial, como dice Pedro. Mire, las oraciones del esposo van a llegar, van a ser contestadas. Qué bendición maravillosa, qué bendición para toda la familia. Eso es lo que Dios quiere realmente para los esposos, que son la pieza fundamental del hogar. Y en ese ambiente, miren, de amor, de temor a Dios, crecen los hijos. Y la trascendencia que tiene en lo demás, una trascendencia profunda, que esta es la clave. Y miren, Pedro va a concluir acá, dándonos unas pautas muy interesantes, los versículos del 8 al versículo 16. Miren lo que dice. Después de decirle al esposo cómo trate a la esposa, miren lo que les dice. Finalmente, escuchen, finalmente, esposos, sed todos de un mismo sentir, por si acaso que no haya comprendido la esposa o el esposo algo. Finalmente, escuchen, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto,
No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pedro está dando una conclusión contundente a las familias realmente allí en el año 64, cuando Nerón estaba persiguiendo a los cristianos y las familias sufrían. Pero allí, cuando realmente en esa situación difícil, las familias se unen, la esposa con ese ornato interno y con ese trato afable al esposo, y el esposo cuidando y amándola, entonces va a dar buen testimonio en la familia y en la sociedad difícil que vivían, donde Nerón perseguía a los cristianos. De igual manera hoy, hermanos, es un llamado del Señor a la familia. Estamos viviendo en tiempos difíciles y es la familia lo que sufre, y el llamado es a los esposos, que realmente amen a las esposas y las esposas estén sujetas a los esposos, porque ambos son temerosos de Dios. El esposo ora y Dios va a contestar su oración. La esposa ora y Dios va a contestar su oración. Y van a vivir en bendición, van a ser de bendición, van a ser bendecidos por el Señor en ese tiempo, y ellos van a bendecir a muchas familias, porque han sido llamados a bendición, como Dios dijo a Abraham y a Sara: yo te bendeciré y tú serás bendición a muchas familias de la tierra. Eso dijo Abraham en 1800 antes de Cristo. Y hoy Pedro está hablando a la iglesia en momentos difíciles. Hermanos, únanse como esposos. Dios los va a bendecir grandemente y ustedes van a ser de bendición a todas las familias. Este es el mensaje para hoy, hermanos, para que las familias sean consolidadas, el esposo con la esposa, los hijos, y toda la familia va a ser bendecida cuando vea a los esposos que se aman, que se respetan, que se ayudan, que son temerosos de Dios, que oran y Dios los responde. Esa es la familia, hermanos, que Dios quiere hoy. Y justamente en este tiempo difícil que vivimos de pandemia, el Señor quiere realmente matrimonios, esposos que se amen, que se ayuden, que se respeten, que sean temerosos de Dios, que le busquen a Dios en oración, y Dios va a contestar. Dios va a bendecir a la familia, y la familia va a bendecir a muchas familias, hermanos, hoy. Ese es el llamado del Señor. Vamos a terminar ya, y yo quisiera hacer un llamado a todas las familias. Que de repente hay alguna familia y el esposo o la esposa de repente no son creyentes, uno es creyente, o los dos son inconversos. Este es el momento de entregarse al Señor. Es el momento que se doblegue ante el Señor. ¿Y cómo se entrega al Señor? Jesús dijo: arrepentidos y creer en el Evangelio. Tiene que confesar sus pecados al Señor y poner su fe en Jesucristo. Él lo va a perdonar y va a llenar con su Santo Espíritu y va a producir sus frutos. Y es Él el que va a hacer ese cambio en el esposo, en la esposa. Eso es lo que Dios quiere hoy. Y para los creyentes, hermanos, este mensaje es para los creyentes. Que amemos realmente a la esposa, los que somos esposos. Y la esposa, con ese ornato interno, puede ganar también al esposo, fortalecer al esposo, desafiar al esposo, que se consagre al Señor. Y ambos realmente temerosos de Dios, puedan realmente disfrutar de ese matrimonio, de esa bendición que Él tiene para ellos, y esa bendición que ellos serán a muchas familias. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar.
Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Padre. Tú amas la familia, Padre Santo. Y gracias por tu palabra, porque has dejado esta enseñanza, hoy es para nosotros, Señor. Te pido en este momento, Señor, por todas las familias, por el esposo y la esposa principalmente. Si hay algún esposo, Señor, que no es creyente, en este momento, Padre, seas tú con tu espíritu, tocando su corazón, para que él se doblegue a ti, te pida perdón y ponga su fe en Jesús, y tú empieces a obrar por medio de tu Espíritu Santo, produciendo los frutos, Señor, y el primer fruto es el amor, para que pueda amar a la esposa, Señor, así como Cristo amó. Y si la esposa también no es creyente, Señor, este es el llamado, para que ella se arrepienta y ponga su fe en ti, y tú empieces, Señor, a obrar en ese corazón afable, poniendo esa paz, ese amor, esa humildad, Señor. Bendice a la familia, Padre. Bendice al esposo. Bendice a la esposa. Bendice a los hijos, Señor, a través de ellos. Oh Padre Celestial, bendice a nuestras familias en este tiempo. Oramos por todas las familias, Padre. Por aquellas familias que no te conocen todavía, Padre. Y a tu pueblo, oh Dios, a tu iglesia, oh Señor, por todas las familias que ya están constituidas, Señor, en tu reino. Úsalas, Padre, que sean confirmadas, reafirmadas, profundizadas en tu palabra, y ellas puedan alumbrar en medio de este tiempo a muchas familias, Padre, que están en tinieblas. Gracias, Padre, por todo lo que Cristo ha hecho por la familia, por el amor de Dios a la familia, Señor. Oh Padre Santo, fortalece a la familia en este tiempo. Y te damos gracias, Padre, por todas las familias, Padre, que perseveran hasta el final, Señor. Oramos para que tú, con tu Espíritu Santo, motives y des el poder, Señor, para seguir adelante, alumbrando a las nuevas familias, a las nuevas generaciones, Padre Celestial. Bendice a la familia, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo, Padre, a través de las familias. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, apreciados hermanos y hermanas. Y feliz familia, feliz esposo y esposa, que son temerosos de Dios, que son amorosos de Dios y que se aman los unos a los otros. Bendiciones, hermanos. Amén. Muy bien. Gracias, pastor, por habernos traído la palabra del Señor. Ahora ha llegado otra manera de poder adorar a nuestro Señor, que es a través de las ofrendas y diezmos. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 9, verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es, hermanos. En estos momentos abajo va a poder apreciar que están saliendo los números de cuenta, ¿sí? Así que, hermanos, les invito a que podamos orar. Padre Celestial, te damos las gracias porque sabemos que todo, absolutamente todo es gracias a ti, Señor. Padre Celestial, queremos entregarte esos diezmos y ofrendas, Señor, con un corazón agradecido, Señor, Padre Santo, porque sabemos que eres tú el dador de todo. Gracias por proveernos y gracias, Padre Santo, por lo que nos das y por las cosas que no nos das, Señor. Padre Santo, que todo lo que se está recaudando, Señor, sea con el objetivo de que tu palabra, Señor, pueda seguir siendo difundida. Gracias, Señor, y todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, ahora voy a dar aviso a algunos anuncios. Vamos a estar atentos. Hermanos, muy buenas tardes. Les recuerdo las reuniones regulares que tenemos en nuestra iglesia. Los días martes a las 5 p.m. se reúnen las damas para un tiempo de oración en el cual pueden interceder unas por otras y están orando por los temas más importantes y resaltantes de nuestra actualidad. Nuestras hermanas se reúnen a través de la plataforma Zoom. También a las 8 p.m. se reúne la sociedad varonil. A través de la plataforma Zoom se realizan diversos estudios bíblicos y se puede conversar y compartir diversas experiencias que vivimos en el día a día. Los días jueves tenemos la oración de la iglesia a las 7 p.m. Esta reunión se transmite a través de Facebook y YouTube.
y se realiza a través de la plataforma Zoom. En este tiempo hay intercesión por diversos motivos y están todos invitados. Los días sábados, la escuela bíblica para niños empieza a partir de las 2 p.m. Todos los videos y las clases se transmiten a través de la plataforma de YouTube. Los días sábados, a partir de las 5 p.m., por la plataforma de Zoom se reúne la sociedad femenil. Ellas se reúnen para alabar a Dios y para aprender más de su palabra. Los días sábados, a las 8 p.m., se reúne la sociedad juvenil para poder alabar y aprender más de la palabra de Dios. A través de la plataforma Zoom, ellos hacen sus comentarios y sus participaciones, y todo el culto es transmitido por Facebook y YouTube. Los días domingos se realizan los cultos de adoración a las 11 de la mañana y es transmitido a través de Facebook y YouTube. En estos cultos nos reunimos para alabar a nuestro Señor Jesucristo y para escuchar la palabra que es traída por su siervo, nuestro pastor Ramón Correa. La escuela bíblica de adolescentes empieza los domingos a las 5 de la tarde y nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Tocamos diversos temas que son de edificación para todos los participantes. El día domingo también tenemos a las 7 de la noche el culto de edificación, donde adoramos a nuestro Señor y escuchamos diversos mensajes que son preparados por cada uno de los hermanos de la iglesia. Esta reunión es transmitida por Facebook y YouTube. Hermanos, les recordamos que todas estas reuniones buscan la edificación del pueblo de Dios, buscan poder reunirnos y poder participar de cada una de ellas para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Están todos invitados a participar de las diversas reuniones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a despedirnos, pero voy a leer Números, capítulo 6, versos 22 al 26. La palabra de Dios dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así es, hermanos. Gracias a Dios por ese tiempo que hemos sido edificados. Nos vemos, hermanos, hasta la próxima, cuando el Señor lo permita. Bendiciones. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Wow. No vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante
el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.